Hoy nos acompaña este lunes, este 19 de abril, la número 3 de la lista de Unidas Podemos, Vanessa Lillo. Hola Vanessa, buenos días. Buenos días. Y exconcejala de Getafe, por ejemplo, y vecina de la localidad getafense, y por eso hemos querido que sea ella la que inaugure estas entrevistas electorales para hablar de, en este caso, la propuesta de Unidas Podemos para el sur de Madrid. Porque, lo decía yo antes, el sur de Madrid, Vanessa, se juega mucho en estas elecciones, claro. Se juega mucho en estas elecciones, en primer lugar, porque yo creo que los municipios del sur son el ejemplo de los municipios abandonados por el gobierno regional durante más de 20 años. Son el ejemplo de que Díaz Ayuso ha querido poner en práctica eso de que haya ciudadanos y ciudadanas de primera y ciudadanos y ciudadanas de segunda, y que ni siquiera en esta crisis sanitaria, en el peor momento, ha sido capaz de ser consciente de que a lo mejor tenía que arrimar el hombro con los municipios que ya lo estaban pasando mal antes de la pandemia y que se ha cebado con ellos. Solo tenemos que ver los datos del paro, solamente tenemos que ver los datos de contagio, porque recordemos que este virus no ha afectado a todo el mundo por igual, cómo ha afectado esta pandemia y el confinamiento, porque ya sabemos que también afecta a las condiciones de vida materiales de la gente. No es lo mismo confinarse en un piso de 40 metros, de 50 metros, 2 familias con muchos niños, que poder hacerlo en una gran vivienda con mucho patio, o con alguien incluso que te pueda cuidar de los niños y niñas. Y evidentemente Ayuso no ha querido escuchar a toda esa gente, y tenemos las circunstancias que tenemos, y por eso yo creo que el primer objetivo para nosotras en nuestra candidatura, ayer arrancamos la campaña en Lavapiés, bajo el lema que hable la mayoría, porque recordemos, voy a poner solamente un ejemplo, en las últimas elecciones autonómicas en Parla, por ejemplo, hubo una abstención de casi el 42%, y ya sabemos que la derecha, o que el barrio de Salamanca o ciertos distritos no fallan, y que ellos van a votar siempre. Pero la ciudadanía tiene que saber que están decidiendo por nuestras vidas una minoría. Esos pocos que no fallan para ir a votar son los que deciden que no se construyan colegios e institutos en nuestros pueblos, que se cierren los centros de salud en nuestros barrios, que se cierren los servicios de urgencias de atención primaria, que no nos quieran vacunar en nuestros centros de salud y tengamos que desplazarnos al Zendal o al Guanda, es decir, más de 1 hora y media de transporte, en vez de poder hacerlo en el centro de salud que tenemos al lado de casa. Pues esas decisiones son elegidas por un 30%. Y lo que queremos es que la gente entienda la importancia de salir a votar. Es posible cambiar las tornas en la Comunidad de Madrid, y ese es nuestro primer objetivo, que la gente entienda que el 4 de mayo tiene su voz, tiene su voto para cambiar estas políticas. Es verdad que el sur de Madrid, o por lo menos es la sensación que yo tengo, con respecto a otras convocatorias electorales, es verdad que esta es diferente, porque generalmente las elecciones regionales coinciden con las municipales. Y eso ya nos ha hecho vivir una situación que no habíamos vivido hasta ahora. Pero es cierto que el sur de Madrid parece que está cobrando una especial importancia, lo cual se agradece, por otra parte, porque a veces nos sentimos un poco abandonados, pero está cobrando mucha importancia de todos los partidos. Partidos como el Partido Popular o Vox, luego lo vamos a contar, pero esta tarde en Fuenlabrada coinciden con una diferencia de unos metros, Isabel Díaz Ayuso por parte del Partido Popular y Rocío Monasterio por parte de Vox. Pero noto mucha visita de los candidatos y candidatas de todos los partidos, PP y Vox, pero también Ciudadanos, también Unidas Podemos, también Partido Socialista, también Más Madrid, aquí al sur de Madrid. Parece que es un caladero muy importante para ser decisivo en la continuidad o en el cambio. En primer lugar, permíteme que haga el chascarrillo, que vengan Ayuso y Monasterio esta tarde. No sé por qué se separan 200 metros, yo creo que podían ponerse de acuerdo y compartir incluso escenario, porque el público también va a ser compartido, e incluso que lo agradecerán. En segundo lugar, yo creo que hay una diferencia en quien viene de visita, y a lo mejor la última vez que estuvo aquí fue precisamente en campaña electoral, y quienes hemos estado reivindicando la voz del sur en este tiempo, que evidentemente no con la misma repercusión mediática que supone una campaña y que ahora hay focos, pero yo creo que los vecinos y las vecinas de los municipios del sur tienen que saber quiénes hemos estado ahí. Por ejemplo, las compañeras de Parla, tanto de Izquierda Unida como de Podemos, como el propio alcalde, le hemos recibido en la Asamblea de Madrid en varias ocasiones para todo lo que tiene que ver con la reivindicación del tranvía. Hemos estado en varias ocasiones reivindicando ese centro de salud que lleva 13 años y construirse. Es decir,
nosotras vamos al sur, pero no de visita para olvidarnos después, sino para seguir reivindicando todas esas promesas que han hecho otros y para poner de manifiesto que son eso, promesas incumplidas, porque hay muchas, sobre todo la cuestión de infraestructuras que tiene que ver con los servicios públicos, que ahora yo invito a los vecinos y a las vecinas de estos municipios, cuando vayan de visitas, y por favor escuchan de nuevo que ponen que van a abrir un instituto, que hagan un poco de memoria y que piensen que seguramente no es la primera vez que se lo han dicho. Entonces, que no se alegren porque han prometido un instituto, que se cabreen porque es la tercera vez que vienen a lo mejor en una campaña electoral a prometer lo mismo. Por lo tanto, desconfíen de alguien que solamente tiene que ofrecer promesas que luego no va a cumplir. Vamos a hablar de promesas, porque es verdad que es muy fácil, claro, lanzar promesas, y también es muy fácil luego no cumplirlas. Sí. Pero en el caso de Unidas Podemos, la propuesta electoral que encabeza Pablo Iglesias, si alguien pregunta, bueno, ¿y para el sur, para Getafe, para Fuenlabrada, para Parla, para Leganés, para Pinto, Valdemoro, ¿qué nos vendéis? ¿Qué nos proponéis para estos 2 años que quedan o que van a ser una nueva legislatura? Pues lo principal, hay algunas propuestas que son generales para toda la región, pero que sin duda cobran mayor importancia en el sur, por lo que decíamos que es los mayores golpeados, los municipios más golpeados por esta pandemia, que tiene que ver con recuperar lo público. Es decir, esta pandemia ha puesto de manifiesto que solamente se podía hacer frente desde lo público. Lo ha entendido todo el mundo, menos el gobierno regional, que ha metido el acelerador en las políticas neoliberales y ha seguido desmantelando, aprovechándose una crisis sanitaria para seguir dando millones. Y esto lo aterrizo en cosas muy concretas. Se tiene que reabrir de manera inmediata los servicios de urgencias de atención primaria. Y eso no es una medida estrella o algo que no se pueda realizar. Este servicio de urgencias, que atiende al mes a 60.000 personas, que se dice pronto, lleva cerrado 1 año. Lo cerraron con la excusa de que no cumplía la seguridad para hacer circuitos COVID y no COVID, pero hemos visto que la intención es otra. No lo van a abrir, y en todo este tiempo han sido capaces de montar grandes infraestructuras de más de 200 millones de euros y no han sido capaces de abrir. Y es un servicio que es necesario, sobre todo para no colapsar las urgencias hospitalarias mientras el virus sigue entre nosotras. Las infraestructuras que están pendientes, no las grandes infraestructuras, los centros de salud que llevan años pasando de plan en plan. Pero además porque ya está aprobado. Es que además estamos hablando de que hay ayuntamientos que ya han cedido la parcela. Llevan años que los municipios han hecho ya su esfuerzo para que ese servicio se vea. Y como el centro de salud de Parla Este, un barrio que son 30.000 vecinos y vecinas que no tienen centro de salud. Aquí no nos vamos a centrar en Parla, porque esto es un mantra que llevamos 10 años repitiendo. En Parla Este, el Vivero Hospital Universidad de Fuenlabrada, el barrio del Hospital de Valdemoro, el nuevo centro de salud de Pinto. En fin, ya saben ustedes que esto es bastante habitual en nuestros últimos años. Pues efectivamente, hay muchas que además es que está ya el trámite empezado. No sabemos la razón por qué no se lleva a cabo. Lo que tiene que ver con la educación, pues también todas esas infraestructuras que están aprobadas y que se tienen que llevar a cabo, y acabar con la construcción por fases. El otro día estuvimos en Getafe, Pablo Iglesias estuvo en Getafe, y solamente como anécdota de lo que resume la construcción por fases. Nos enseñaron una serie de dibujos que habían hecho los niños y niñas cuando les habían preguntado que cómo era su cole. Y se caía el alma a los pies al ver que los niños y niñas dibujaban su cole con grúas, dibujaban círculos pequeñitos y con muchas cabecitas, como la sensación de estar hacinados en espacios que no pueden ni disfrutar. Esa es la consecuencia de la construcción por fases. Por lo tanto, hay que terminar. Es decir, no puede ser que en nuevos desarrollos urbanísticos que estaban planificados desde hace años, donde ya está previsto que van a vivir miles de vecinos y vecinas, se encuentren que ya llevan 8 y 10 años en algunos de los casos y todavía no tengan sus infraestructuras educativas para los niños y niñas. Eso también hay que revertir, esa situación. Y lo que tiene que ver con el transporte, hay que reforzar el transporte público. Hemos visto cómo en los municipios del sur, en muchos casos, se confinaba a zonas básicas de salud, este confinamiento que no ha sido capaz de explicar la evidencia científica de este confinamiento, pero este confinamiento no iba acompañado de un refuerzo de los servicios públicos como el transporte. Y la gente normal que se cabrease porque decía, no puedo cruzar la calle para ir a ver a mi madre, pero yo cada día me tengo que montar en un tren donde vamos como sardinas en lata para ir a trabajar, sin que esto esté protegiendo nuestra salud. Hay que hacer ese refuerzo. En el caso, no afecta tanto a los municipios, pero bueno, si quien tenga que coger un tren para luego irse al metro, también a la red de metro. Y el refuerzo de los maquinistas. Y la cuestión del abono. No puede ser, hay que acabar con este planteamiento territorial de norte, sur, centro, periferia, porque al final los municipios del sur es quien más se desplaza
y tiene que gastar mucho tiempo en el transporte y mucho dinero para desplazarse a sus puestos de trabajo. Por lo tanto, también hay que plantear que cuanto más lejos estés y más te tengas que desplazar, más tengas que pagar el transporte público y hacer una tarifa única para el abono transporte. En el caso de la propuesta de Unidas Podemos, pasaría por un abono único. Nada único, de B1, B2, C1, C4, nada. Un abono único para todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Eso es, que sería un abono de 30 euros por conscientes que además el precio de la vivienda está haciendo que cada vez las ciudades dormitorio, la población se tenga que ir más lejos, entonces no puede ser que lo que vayas buscando para ahorrarte en poder pagarte un alquiler, al final lo tengas que pagar en el transporte para ir a trabajar o a estudiar. Bueno, hemos hablado de sanidad, de educación, de transporte, esas propuestas de Unidas Podemos. En el caso de la industria, por ejemplo, es verdad que aquí a veces escapa más al ámbito directo o posibilidades de una administración pública, pero es verdad que la industria en el sur de Madrid ha sido siempre muy potente, en Getafe, en Leganés, en Fuenlabrada, pero de un tiempo a esta parte, poco a poco, hemos asistido a empresas que han cerrado, empresas que se van, recortes en trabajadores, ni que decir tiene que les recuerde yo ahora la situación que viven en Airbus, en Getafe, en el sector aeronáutico en general y en tantos otros lugares. Si Unidas Podemos llega a la presidencia regional o a tener un ámbito de actuación en ese nuevo gobierno, ¿qué plantea o qué se puede poner sobre la mesa para recuperar el empleo y la industria en el sur de la Comunidad de Madrid? Pues es una realidad sangrante y muy preocupante para nosotras porque es evidente la desindustrialización que ha sufrido el sur de la Comunidad de Madrid en los últimos años. Que además, como bien dices, ya ni siquiera el hecho de una gran industria que podíamos hablar hace años, como puede ser Airbus, hemos visto cómo esto ha habido despidos, o la situación en John Deere, como también incluso grandes empresas aprovecharon esta crisis sanitaria y a pesar de tener beneficios ha pretendido hacer recortes en la plantilla. Y hemos estado en muchas movilizaciones también en Parla, en Getafe, de otras plantas logísticas, por ejemplo la logística de Danone. Es urgente reindustrializar. Además, los sindicatos los llevan reivindicando mucho tiempo, hacer un plan de reindustrialización, pero no como promesas, y establecer no solamente una planta logística o que la Comunidad de Madrid se dedique a los servicios, porque entonces estaremos vendidos. No es por desmerecer la cuestión de los servicios, pero si luego cuando llega una crisis sanitaria como esta y queremos tener cierta soberanía en la Comunidad de Madrid, tenemos que tener una industria fuerte, pero una industria fuerte que no agudice el desequilibrio territorial que se ha generado, porque estamos viendo como cierto tipo de industria relacionado con energías verdes o nuevos mercados de repente se desplazan al norte, pues también tenemos que hacer un reequilibrio territorial en esa reindustrialización. Hay que ir hacia energías verdes, hacia nuevas tecnologías y ver qué plantas se pueden poner en funcionamiento, no pensando para que la gente no piense, oye, yo lo que no quiero, porque es verdad que a lo mejor hablar de reindustrialización la gente entiende que es como volver a las fábricas de humo y que va a tener contaminación al lado de su casa. La gente tiene que entender que no, que hay muchos nichos de empleo que tenemos que fomentar. Y eso no se puede hacer si no se hace en colaboración con los ayuntamientos, que creo que también es una diferencia. Creo que sobre todo los ayuntamientos del sur se han sentido abandonados por la Comunidad de Madrid, porque muchas competencias son autonómicas, pero los sufren los vecinos y vecinas de los municipios. Y si la comunidad desoye a esos ayuntamientos o no hay un trabajo de colaboración con las corporaciones locales, no vamos a poder hacer nada. Los ayuntamientos podrán hacer planes locales de empleo, pero que tendrán muy poca capacidad si no se sienten apoyadas por la comunidad. Y el compromiso es ser conscientes de dónde está la necesidad. Tenemos que recuperar el sur, la industria que tenía el sur, y vuelva a ser un motor en la Comunidad de Madrid, y no seamos solamente ciudades dormitorios y que la gente al final se esté yendo a trabajar a carreteras a ciertos kilómetros de la A1 o de la A6. Bueno, pues yo creo que hemos repasado, obviamente, y disculpen que no podamos ofrecer un repaso muy exhaustivo a todas las propuestas de los diferentes partidos políticos, pero también el tiempo es el que es. Pero bueno, hemos hablado de educación, hemos hablado de sanidad, hemos hablado de transporte, de industria, que yo creo que son 4 patas, industria relacionada también con el empleo y con el desempleo en el sur de la región, que son 4 patas importantes. No sé, Vanessa, si nos queda algo más en el tintero de la propuesta de Unidas Podemos de cara al sur de Madrid. Pues a mí me parece interesante, sobre todo hablando de los municipios, el poner en valor el comercio local. Que además creo que esto tiene que ver, en el sur también estamos viendo que hay muchas grandes superficies, grandes centros comerciales,
Y cuando además hemos visto a la presidenta Ayuso que ella pretende hacer creer que se ha puesto del lado de la hostelería, que se ha puesto del lado del pequeño comercio, hay que desmentir y decir que no es cierto. La Comunidad de Madrid es la única que no ha hecho ayudas directas a la hostelería, y eso quien nos esté escuchando lo tienen que saber, cuando otras comunidades autónomas sí lo ha hecho. Entonces hay que hacer ayudas directas a la hostelería y hay que fomentar el comercio local por muchos sentidos, y esto evidentemente es incompatible con la ley de liberalización horaria que aprobó el Partido Popular hace años, porque es imposible que un comercio familiar, que un negocio familiar y un pequeño pueda competir con una gran superficie. Entonces, si queremos apoyar lo local, también hay que limitar y regular los horarios como tienen otras comunidades autónomas. Eso sí ayudaría al pequeño comercio. Yo poner en valor, porque además creo que en esta crisis sanitaria han sido los que han estado al pie de cañón, que también nos han cuidado, que además yo creo que en los municipios del sur es donde vivimos y viven las esenciales, esas que hemos aplaudido, cajeras, reponedores, cuando hablamos, pues que eso se vea reflejado el próximo 4 de mayo. Y yo creo que hay quien no escucha a esa parte, solamente se limita a aplausos, y la gente nos ha dejado claro que no necesita aplausos, que necesita comer, que necesita tener una certidumbre y un proyecto de vida digno, y que por favor el 4 de mayo vayan a votar. Hay opciones, hay alternativas. Desde Unidas Podemos planteamos propuestas muy concretas para cambiar las tornas, pero también hay otras opciones progresistas que si no les convence, pero que vayan a votar el 4 de mayo, porque es posible cambiar la Comunidad de Madrid. Por terminar, ¿qué escenario se espera para el 5 de mayo, después de las elecciones? Hemos visto encuestas, ya saben, de todo tipo, pero bueno, muchas de ellas dan al Partido Popular como todavía fuerza más votada, o bueno, fuerza más votada después de las últimas elecciones, donde no fue la fuerza más votada, fue el Partido Socialista. Parece que casi todas coinciden en que lo más fácil sería un gobierno de nuevo de Isabel Díaz Ayuso. No sabemos si solo con Vox o con Vox y Ciudadanos, todavía no está muy claro. Desde Unidas Podemos, ¿qué escenario se plantea? Pues nosotros consideramos que hay partido. Y lo que estamos viendo, lo que hemos percibido en esta precampaña de ir a los barrios, a los municipios, hay partido. No está nada escrito. Y si se moviliza esa gente que no fue a votar en el 2019, como decíamos al principio, los que sí votan son la derecha. Y son esos que desde el barrio de Salamanca han demostrado que no les importamos nada, deciden sobre nuestras vidas. Si la gente sale a votar, el día 5 va a haber un cambio en la Comunidad de Madrid y se va a terminar más de 20 años de corrupción del Partido Popular. Ahora, hoy hemos visto noticias, nos hemos vuelto a levantar con noticias de Díaz Ayuso, que incluso la crisis sanitaria ha aprovechado para dar contratos, miles de euros, a una empresa afín de la que forma parte. Es decir, tenemos que dejar de que la Comunidad de Madrid sea gobernada por y para la gente, donde se escuche, y que no esté gobernándonos gente que solamente quiere estar en las instituciones para vaciarlas y para llenarse sus bolsillos. Bueno, pues lo veremos el día 4 de mayo por la noche, casi de madrugada, y el día 5 pues lo analizaremos aquí. Vanessa Lillo, muchas gracias por acompañarnos, número 3 de la candidatura de Unidas Podemos, representada en primera instancia por Pablo Iglesias, e independientemente de consideraciones partidistas, mucha suerte de cara al 4 de mayo, porque siempre que haya una representante del sur de Madrid en la Asamblea, yo creo que siempre es una buena noticia para esta parte de la región. Muchísimas gracias a vosotros, siempre es un placer estar aquí. Muchas gracias, hasta luego.